Uno de los argumentos más usados para contradecir al cristianismo es una pregunta que es: ¿cómo pueden ustedes como cristianos saber que su fe es la verdadera si en el mundo existen más de 4.300 religiones? Y dentro de esas más de 4.300 religiones, el cristianismo es tan solo una de esas más de 4.300 religiones. Y resulta que dentro del cristianismo existen más de 30.000 denominaciones cristianas. Más de 30.000 denominaciones cristianas. Hay algunas divisiones, podemos ver las iglesias evangélico-protestantes y las iglesias católicas. Dentro de las iglesias evangélico-protestantes, las más conocidas son la luterana, bautista, metodista, presbiteriana, anglicana, episcopal, pentecostal, adventista, iglesia de los hermanos, iglesia de Cristo, iglesia cuadrangular, iglesia de Dios, iglesia de los nazarenos, iglesia unida en Cristo, iglesia evangélica libre, iglesia de la comunidad, lotería, ¿no? O sea, son un montón de denominaciones evangélicas protestantes. Les estoy dando solamente algunas. Dentro de las denominaciones católicas tenemos la Iglesia Católica Romana, Católica Ortodoxa, Católica Copta, Siria, Maronita, Melquita, Ucraniana, Etíope, Armenia, Caldea, Malabar, Bizantina, Iglesia Católica Anglicana, Iglesia del Rito Latino e Iglesia del Rito Oriental, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con toda esta inmensa variedad de denominaciones cristianas y religiones que hay en el mundo, dicen los detractores del cristianismo: ¿cómo pueden ustedes creer que su religión es la verdadera, que su denominación es la única y más allá, que su doctrina, o sea, su enseñanza básica, es la correcta? Y hacen una pregunta, dicen: ¿no es eso soberbia intelectual? ¿No es una deshonestidad ética que entre tanta variedad ustedes digan nosotros somos los verdaderos? Y yo pienso que un poquito sí, o un muchote, sí, es a veces una deshonestidad intelectual. Sin embargo, a pesar de que es muy complejo el mundo de las denominaciones y religiones, hay algunas personas que de repente salen a decir: nosotros en nuestra iglesia tenemos la doctrina verdadera. O como se le dice en el idioma cristianoide, nosotros tenemos la sana doctrina. Dicen ellos, es la sana doctrina. Pero lo tremendo es que cuando tú los escuchas a cada uno de ellos, la sana doctrina es muy diferente entre denominaciones. Cada denominación le llama a una cosa distinta la sana doctrina. Aunque en general puede resumirse en lo siguiente: el ser humano es un ser depravado, es un ser que está perdido en el pecado, y Dios aborrece el pecado, y entonces necesitamos arrepentirnos, y a partir de allí cada iglesia dice: y estos son los requisitos morales. Ponen una lista que dicen: a partir de aquí, si tú cumples con estos requisitos, todo aquel que se llame cristiano, entonces puede llamarse hijo de Dios. Y a veces este tipo de aseveraciones desconoce la gran variedad que existe en el cristianismo. Y por eso los críticos del cristianismo dicen: ¿cómo pueden hablar de un mismo Dios si están diciendo todos diferentes cosas? ¿Cómo es que si cada uno de ustedes enseña algo distinto, pueden decir que tienen una fe en común? Y por eso en esta noche quisiera que pudiéramos preguntarnos: ¿hay o no hay algo básico a la que todas las diferentísimas formas de ser del cristianismo podríamos decir todos sin dudar? Amén. ¿Hay algo, hay alguna enseñanza, hay alguna doctrina en la que todos, a pesar de lo distintos que somos, podemos decir que en eso sí coincidimos? Y yo creo que sinceramente es muy difícil establecer algo en lo que todos coincidamos, pero Jesús mismo lo expresa en esta lectura que acabamos de hacer, en la lectura que hicimos en el mediodía, y aquí los escritos del presbítero Juan recopilan ¿qué podemos decir todos los cristianos que es verdad? Y se pone aquí con maestría. Y esa sola enseñanza a la que todo cristiano puede decir amén, se llame como se llame, pertenezca a la iglesia que pertenezca a la denominación que pertenezca, es una frase de 3 letras. Dios es amor. Dios es amor. Eso es a lo que todos podemos decir amén. Y es a lo que muchos expertos le llaman la doctrina del amor, la enseñanza del amor. Y la doctrina del amor está por encima de cualquier otra enseñanza. Escuche bien esto.
La doctrina del amor, de que Dios es amor, está por encima de cualquier enseñanza y armoniza con todos los otros atributos de Dios. Dios es justo, sí, pero en medida de su amor. Dios es misericordioso, sí, pero en medida de su amor. Dios es recto, sí, en medida de su amor. Dios es santo, por supuesto que sí, en medida de su amor. Dios es amor. Y este pasaje que acabamos de leer en 1 de Juan 4, del 7 al 10, nos enseña 3 cosas sobre esta doctrina del amor. Y la primera cosa que nos dice sobre la doctrina del amor es que el amor es la esencia de Dios, pero también es la forma en la que Dios se relaciona con nosotros como seres humanos. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí Juan, que está escribiendo la carta, establece una relación directa entre la naturaleza de Dios y ese concepto de amor. El amor es inseparable de la naturaleza divina. Si tenemos un Dios, este Dios es un Dios de amor. Antes que otra cosa, Dios es amoroso y su amor está en coordinación con su manera de ser infinito, con su gracia, con cualquier otra cosa que pueda existir. Y eso quiere decir que Dios se relaciona con nosotros en amor. O sea, en palabras de acentavo, Dios no nos ve como sus siervos. No somos los animalitos de la granja de Dios, que Dios baja y nos da tantita comida, nos acaricia y dice, órale para allá mi niño, siga con su vida. Como cuando uno va a las granjas de animalitos acariciables, ¿no? Nos da tantito alimento y ya, se sigue de largo. No somos las mascotas de Dios. Aunque hoy en día mucha gente quiere más a sus mascotas que a los seres humanos, ¿no? Ya les he dicho que de repente un día yo en mi propia casa me descubrí así que mi papá decía, siéntate aquí mi niño. Hace mucho que no me habla así. Dice, no, tú no, le hablo al perro, ¿no? O sea, a veces la gente quiere más a sus mascotas que a los seres humanos con los que convive y está allí. Pero de todas maneras no somos las mascotas de Dios. Dios se relaciona con nosotros en amor. ¿Y cómo te relacionas con las personas que amas? Con las personas que amas te relacionas con compromiso, con respeto, con comunicación, con confianza, con apoyo. Con las personas que amas tienes intimidad y cierta complicidad buena. Con las personas que amas tú tienes una conexión profunda. Eso quiere decir que así se relaciona Dios con nosotros. Podemos comprometernos con Dios, pero Dios también se compromete con nosotros. Podemos confiar en Dios, pero Dios también confía en nosotros y nos encomienda cosas que hacer. Y nos dice, fulano, sutano, Mario Alberto Medina, te doy esta responsabilidad. Tú puedes con ella. Yo confío en ti, pero yo no confío en mí, Señor, pero yo confío en ti. Confía tú en ti porque yo estoy confiando en ti. Nos da confianza el Señor, nos da respeto. El Señor no nos trata con falta de respeto, respeta nuestro intelecto, respeta nuestra capacidad de decisión. El Señor no nos impone absolutamente nada, Él nos respeta. Dios se comunica con nosotros y nosotros nos podemos comunicar con Dios. El hecho de la comunicación que sostenemos con Dios no es unilateral, no es nada más que yo vengo y le digo todas mis cosas a Dios, sino que Dios también me responde y utiliza distintos medios para responderme. Dios me apoya, con Dios puedo tener intimidad, con Dios puedo tener una conexión profunda, con Dios puedo tener una amistad. Dios se relaciona con nosotros a partir del amor. El amor es la manera en la que Dios se relaciona con nosotros. No somos siervos del Señor, aunque así nos decimos. El Señor Jesús, lo veíamos a mediodía, dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Somos amigos de Jesucristo, somos amigos de Dios. Por lo tanto, esa conexión es muy profunda. Lo segundo que dice este pasaje sobre la doctrina del amor es lo siguiente: la manifestación del amor de Dios es el sacrificio de Jesús. La manifestación del amor de Dios es el sacrificio de Jesús. El versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces se destaca que la muestra suprema del amor de Dios hacia la humanidad fue dar a Jesucristo para redimirnos a nosotros. Cristo personifica el amor sacrificial
de Dios. Cristo es la prueba de que Dios y su amor son reales. Por lo tanto, lo que el cristiano enseña, lo que en la iglesia se enseña, debe enfatizar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Eso es el núcleo de nuestra enseñanza. Miren, hermanos, hay muchas iglesias que enfatizan los profetas, los escritos de los patriarcas, las batallas, los relatos históricos. Todo eso es sumamente importante. Todo eso nos sirve para poder entender mejor la historia de Dios. Todo eso tiene enseñanzas también profundas, metáforas poderosas. Todo eso es un espejo en el cual nosotros nos podemos reflejar. Pero nada de eso es normativo para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir normativo? Que de allí no se pueden sacar reglas ni normas de vida. No sé, por ejemplo, alguna vez un pastor dijo: aquí Daniel pudo interpretar los sueños porque ayunó de esta manera comiendo solamente verduras. Hermanos, si ustedes quieren tener revelación de Dios, vamos a hacer el ayuno de Daniel y solamente vamos a comer verduras. Nada de carne, nada de echarse perfume, nada de nada. Todo como Daniel, porque aquí la Biblia es muy clara y dice que así es como vienen las revelaciones del Señor. ¿Cierto? No. Eso no es una norma. Eso no es una regla. Sirve para entender que cuando tú dedicas tiempo a conectarte con Dios, Dios te va a hablar. Pero no es una regla de que así nos tenga que suceder a todos. Cada una de estas historias que están dentro del Antiguo y Nuevo Testamento no son normativas para nosotros. De repente hay algunas denominaciones enteras que se construyen y dicen: si no recibes el bautismo del Espíritu Santo, es decir, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, aquí cuando bajó el Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces estas denominaciones viven en una frustración constante porque se dedican a estar orando y orando y orando años. Yo estuve en varias de esas iglesias. Años dedicándose a orar y a decirle al Señor: por favor, que yo hable en lenguas, que hable en lenguas para tener la certeza de que el Espíritu Santo está en mí, porque si yo no hablo en lenguas, el Espíritu Santo no está en mí y por lo tanto no puedo salir a predicar porque no ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Y miren, ninguno de ellos hablaba en lenguas. Y a veces lo que hacían era que fingían las lenguas. A veces incluso lo que hacían algunos pastores fraudulentos, se ponían en organización antes del culto con las personas y le decían: cuando yo te toque te vas a caer, cuando yo haga esto va a suceder esto, y vas a empezar a trabar la lengua así y de la otra manera. Es decir, cuando nosotros convertimos en normativo esto que está en los escritos que no pertenecen a la enseñanza de Jesús, caemos en varios errores. Si Jesús es la expresión máxima del amor de Dios, lo que debe enseñar la iglesia, lo que debe elevar, lo que debe priorizar, lo que debe destacar, lo que debe de imitar, lo que debe poner por encima de todo es a Jesús. Jesús y lo que Jesús dice, Jesús y lo que Jesús enseña, Jesús y la manera en la que Jesús vivió. El sacrificio de Jesús es señal del amor de Dios. Abraza a Jesús, imita a Jesús. No por miedo a que Dios te castigue si tú no crees en Jesús, sino porque como Jesús te ama, lo que toda cristiana y todo cristiano debe anhelar es poder corresponder al amor que Dios te da. Amor con amor se paga. Y damos de esa manera, y nuestro amor no alcanza para pagar el amor de Dios, pero correspondemos al amor que Jesús nos ha dado. Y la tercera cosa que nos dice este pasaje sobre la doctrina del amor es que hay una conexión entre el amor de Dios y nuestra capacidad para amar a las otras personas. Hay una conexión entre el amor de Dios y nuestra capacidad para amar a las otras personas. Nos regresamos tantito. En el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí Juan resalta que el amor que nos tenemos los unos a los otros proviene de Dios. Es la evidencia de que hemos nacido verdaderamente de nuevo. El amor que nosotros compartimos es un reflejo de Dios. Como la gente puede ver a Dios
es a través de ese amor. Gente que nunca en su vida va a abrir una Biblia si ve que tú amas, conoció a Dios. Gente que a lo mejor nunca va a entrar a un culto, nunca va a escuchar este mensaje, si ve en ti reflejado ese amor, conoce a Dios. Y fíjense que este pasaje dice algo revolucionario, algo retador, algo que no está de acorde a las buenas conciencias de muchos cristianos dentro de las iglesias. Lo que dice este pasaje es: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No dice: todo aquel que es cristiano y ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿O sí dice eso? No dice: todo aquel evangélico que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No dice: todo aquel metodista que ama, todo aquel que es de Nextlalpan y ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Todo aquel que ama. ¿Que ama a quién? No dice que el que ama a Dios, dice todo aquel que ama. ¿Qué tipo de amor? ¿Amas a tu mamá? ¿Amas a tu papá? ¿Amas tu trabajo? ¿Amas a tu novio, a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? Si amas, Dios está manifestándose en ti. Si tú tienes la dicha el día de hoy de amar a alguien y de que alguien te ame, eres nacido de Dios y conoces a Dios. Si tú puedes mirar a tu alrededor, que bueno, ese amén me gustó mucho. Si tú puedes mirar a alguien y dices: yo lo amo, yo la amo, Dios está allí. ¿Y cuántas veces no nos sentimos perdidos en la vida y decimos: ¿dónde está Dios? No veo a Dios, no siento a Dios, Dios no me responde, Dios no está escuchando mi oración, no veo que Dios aparezca por ningún lado. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántas personas amas tú en tu vida? Estás lleno de la presencia de Dios, estás rodeado de la presencia de Dios. Es más, diría incluso para los ateos: ¿amas a alguien? ¿Sí? Dios está allí contigo. Aunque tú no lo quieras, estás rodeado de la presencia de Dios, si es que tienes el amor de los tuyos y tú eres capaz de amar a las otras personas. Algunas personas dentro de las iglesias reaccionarán a esto y dirán: no, pero es que aquí se refiere a un amor. No le agregue, mi hermano. No le veamos moros con tranchetes, eso no es cierto. No dice ahí que es que este amor es un amor que solamente es el amor que se refiere a Dios y cuando tú estás bautizado. No. El texto es claro: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estas conciencias se podrían escandalizar, pero la invitación que está haciendo esta doctrina del amor no es solamente entender intelectualmente que Dios nos ama, que Jesucristo es la manifestación de Dios. Finalmente lo que quiere este pasaje es decirnos: ama la vida, ama tu familia, ama a las personas que te rodean, ama lo que haces cada día, a lo que tú le dedicas tiempo, ama cada instante del regalo que tú recibes por estar aquí. No vivas la vida sin amor, no cometas el error de irte a la tumba sin haber amado. No cometas el error de que cada día que pasa tú haces las cosas simplemente por pura rutina. Aprovecha el tiempo. Si estás aquí, haz las cosas con amor. Amemos las experiencias buenas, las experiencias malas, porque de todo, para los que creemos en el Señor Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. Este pasaje finalmente lo que está diciendo: amemos, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Y esta doctrina del amor es una doctrina muy desafiante en un mundo de odio, en un mundo de violencia, en un mundo de asaltos, de secuestros, de guerras, de desapariciones forzadas, de feminicidios, de violaciones, de trata de personas, de corrupción, de discriminación, de xenofobia, de odio hacia los que son migrantes. En este mundo que está rodeado de tantas situaciones que corrompen al ser humano, poder decir que Dios es amor
y que Dios se relaciona con nosotros en amor y que por lo tanto nosotros somos llamados a amar, es una revolución, hermanos. La revolución que Cristo vino a traer es la revolución del amor. Y esa es la doctrina a la que todos los cristianos, de las más de miles y miles de denominaciones cristianas que existen, podemos todos decir, amén. Esa es la doctrina que nos une como cristianos. Aunque hay otras muchas cosas en las que somos diferentes, aunque hay muchas otras cosas en las que vemos a veces división, en la manera de hacer el culto, de cómo nos vestimos, qué es lo que cantamos, cómo nos organizamos, cómo nos movemos, cómo bailamos o no bailamos. En todo eso puede haber división, puede haber diferencias, puede haber opiniones, pero en el amor hay unidad, porque Dios es amor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos hablas en tu palabra, Señor. Porque tú quieres, Señor, que nosotros podamos amar, Padre. Que tú nos has amado primero, Señor, que tú nos has amado a nosotros y conocemos el amor, Señor, y conocemos que tú, Señor, lo has dado todo por nosotros. Permítenos vivir de esa manera, permítenos descubrir de esa manera, Señor, y verte a cada instante de nuestras vidas alrededor de nosotros, que podamos contemplarte, que podamos mirarte, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver que tú nunca nos has abandonado, que en el abrazo, Señor, de quienes nos aman, que en la presencia y la amistad de quienes nosotros amamos, allí estás tú en medio de nosotros, allí estás tú con nosotros y tú, Señor, compartiendo tu amor. Gracias, Señor, que nunca olvidemos que esta doctrina, Padre, viene desde lo profundo de tu corazón para habitar en lo profundo de nuestro corazón. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Espíritu Santo, te amamos, Padre Celestial. Enséñanos siempre a vivir en el amor, en Cristo Jesús. Amén.